continuación les hablaré sobre los medios de contraste y las clasificaciones. ¿Qué son los medios de contraste? Son sustancias que se deben administrar para poder ver de una mejor forma un órgano puntual y así identificar algunas lesiones. La clasificación de los medios de contraste. Empezamos con el positivo. Los medios de contraste positivos aumentan la atenuación de los rayos X dentro del cuerpo, lo que hace que los tejidos o estructuras que contienen estos agentes aparezcan más blancos o más brillantes en la imagen del rayos X. Estos agentes son generalmente radioopacos, lo que significa que absorben los rayos X con mayor facilidad que los tejidos circundantes. Entre ellos tenemos el bario, el yodo y el gadolino. Medios de contraste neutro. Son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Consiste en administrar agua por vía oral para dilatar el intestino sin oscurecerse, la evaluación de la mucosa. Es especialmente útil en casos de sospecha de isquemia intestinal. Entre ellos tenemos el manitol, agua, entre otros. Los contrastes negativos. Su denominación se debe a que absorben menos las radiaciones que los órganos y fluidos corporales, de tal forma que los órganos o tejidos se ven más opacos que las cavidades donde se encuentra el medio de contraste. Los principales medios de contraste radiológicos pertenecientes a este grupo son los gases solubles en sangre y rápidamente eliminables como el oxígeno y dióxido de carbono. Son empleados fundamentalmente en la visualización del tracto gastrointestinal, pudiendo ser administrado tanto por vía oral como por vía rectal. Entre ellos tenemos el aire, el polvo efervescente, agua, dióxido de carbono. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación les voy a presentar sobre la administración de los medios de contraste. Vías de administración de medios de contraste. Tenemos que los contrastes tienen diferentes vías de administración, como la oral, que utiliza contrastes varitados, yodados, la rectal, varitados y yodados y se administran con enema. La intravascular, que son yodados, gadolino y ecopotenciadores. La vesical, que son yodados, se insertan por la sonda vesical. La percutánea, que se utilizan contrastes yodados también. Y la vaginal, que también utiliza contrastes yodados. Los orales. Los medios de contraste se utilizan con el fin de reconocer los órganos como la laringe, el esófago, el estómago e intestino delgado de los demás órganos. Para este tipo de estudios se utilizan medios de contraste como sulfato de bario, sales de bicarbonato, sales de yodo, hidrosoluble o sulfato de bario diluido, ingiriéndolos por vía oral. Los rectales. Los medios de contraste que se administran vía rectal son sulfato de bario con más densidad que el oral. Se administran con ayuda de un enema a través del recto, siendo utilizados con el fin de reconocer el tracto intestinal inferior, como es el recto, el sigmoides y el colon. No te reís. Vaginal. Este tipo de procedimiento consiste en introducir una pequeña cánula hasta la entrada del útero, a través de la cual se administra el contraste yodado. Este tipo de procedimiento se utiliza para la histerosalpingografía, que es una prueba de fertilidad en las mujeres. Los intraarticulares. La técnica utilizada para este tipo de procedimientos se comprueba la adecuada posición intraarticular de la aguja con una pequeña cantidad de contraste yodado. Posteriormente se inyecta el contraste paramagnético usando dilución de gadolino. El endovenoso. Para la administración de un medio de contraste por vía endovenosa, la vía debe ser de buen calibre, preferiblemente en la parte anterior del brazo y cercano a la fresura del codo. Debe de contar con una canalización completa del paciente, introduciendo a lo largo de la cánula
Se debe comprobar la vía con suero fisiológico a gran presión de forma manual y vigilar durante la inyección la no aparición de extravasación. Y al terminar la inyección del medio de contraste, se lavará la vía con suero fisiológico para evitar precipitados y la aparición de reacciones adversas. Los medios de contraste utilizados son yodados, gadolino y ecopotenciadores. Intraarteriales. Para este tipo de administración de contraste se utilizan yodados, gadolino, con el fin de monitorizar pacientes en estado crítico o en riesgo de estarlo, con la realización de pruebas diagnósticas como las arteriografías. Función renal. Se conoce con el buen funcionamiento, se conoce como el buen funcionamiento de los riñones, los cuales son los encargados de eliminar los desechos y exceso de agua de la sangre y ayudan a mantener equilibradas las sustancias químicas como el sodio, el potasio y el calcio en el cuerpo humano. También producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzcan glóbulos rojos. La creatinina. La creatinina es un producto de desecho del cuerpo. Se produce cuando utilizamos los músculos y parte del tejido muscular. Se rasga o se descompone. El funcionamiento normal de los riñones es filtrar la creatinina de la sangre y posterior a esto la elimina por la orina. Cuando hay un mal funcionamiento de los riñones, se acumula en la sangre y estabiliza los valores normales de la creatinina en la sangre y orina, dando paso a enfermedades renales. Tasa de filtración glomerular. Los glomérulos son diminutos filtros en los riñones que filtran los residuos de la sangre. La tasa de filtración glomerular es un examen utilizado para verificar qué tan bien está funcionando los riñones, especificando un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos. Muchas gracias por la atención prestada. Hola a todos, muy buenas tardes, compañeros. Cordial saludo a todos, mi nombre es Ingrid Biafara. En este momento les voy a presentar lo que son las dosis de medios de contrastes y sus reacciones adversas. Las dosis de medios de contraste, bueno, varía dependiendo del tipo de medio de contraste que también se vaya a usar. En este también varía mucho lo que son las características del paciente, si es un niño o si es un adulto, su peso, su edad, su sexo, su historial clínico, las condiciones médicas preexistentes. Existen varios tipos de medios de contraste, entre esos pues nosotros tenemos lo que son los negativos y los positivos. Los más usados en estudios radiológicos encontramos entre ellos los medios yodados. Para los medios yodados, los estudios como la tomografía varía entre 50 a 150 miligramos, ¿ya? Para angiografía se utiliza entre 150 y 200 miligramos. Para venografías, entre 30 y 100 miligramos. Para angioplastias o colocación de stent, como estos estudios necesitan una dosis mucho más alta, se utilizan dosis entre 100 y 200 miligramos. Para urografías, la dosis aproximada es de 50 a 100 miligramos. Cabe resaltar también que para este tipo de medios de contraste, el peso influye demasiado, ¿ya? A menudo se usa 2 miligramos de medio de contraste por kilogramo de peso de nuestro paciente. También varía, lógicamente, si el paciente es un niño o si es un adulto. Encontramos también entre los más utilizados los varitados. Los medios de contraste varitados son usados más que todo en estudios gastrointestinales, como en estudios como por fluoroscopia y por radiografías del tracto intestinal. Es importante que este tipo de medios de contraste, la manera de su suministración sea oral, rectal
y seguir unas recomendaciones previas, como por ejemplo la toma de laxantes antes de hacer este tipo pues de estudios, darle también indicaciones al paciente como una dieta específica, dietas antes de hacer su administración. Para el esófago se usan dosis entre 100 a 200 miligramos de suspensión pues de bario. Para el estómago, para el estómago entre 200 y 400 miligramos. Para el intestino delgado entre 200 a 300 miligramos. Para enemas de bario en el intestino grueso se utilizan dosis mucho más altas para poder visualizarlos mejor y se utilizan dosis entre 500 a 1500 miligramos. Para los medios de contrastes gadolíneos, estos son usados más que todo en resonancia magnética por su capacidad de mejorar el contraste en las imágenes. Son dosis aproximadas, generalmente va entre 0.3 a 0.1 a 0.3, ¿ya? Por kilogramo de peso. Aquí también en este medio de contraste influye mucho lo que es la contextura del paciente, su peso y también su historial clínico persistente. Aunque la dosis se puede ajustar, ya sea pues a la técnica en específica de la región en la que se va a hacer pues la resonancia. Las reacciones adversas a los medios de contraste pueden causar reacciones en pacientes. Esto influye mucho en las condiciones médicas que el paciente pues, pueda tener en ese pues, momentos. A menudo los casos no pasan de una sintomatología leve, pues como náuseas, dolor de cabeza, quizás una urticaria en el parte donde se aplicó pues, el medio de contraste, dependiendo como en el caso de los varitados que se utilizan para estudios de el estómago, no pasa pues más quizás de un dolor de estómago o algo parecido. Para los medios de contraste, las reacciones las más significativas que tenemos en este caso para los yodados son, digamos, reacciones leves, una erupción cutánea, o una urticaria o enrojecimiento pues, de la piel y dolor pues, de cabeza. Los moderados pueden ser no muy comunes, pero lógicamente dependiendo de la patología anteriormente que tenga el paciente, puede influir también que se le pueda dar una urticaria pues más severa, unas anafilaxias. La anafilaxia pues es una reacción exagerada pues del organismo a sustancias extrañas, dificultad para respirar. Y entre las severas encontramos que tampoco pues no son muy comunes y también influye mucho lo que es la sintomatología pues del paciente. Podemos encontrar shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio y convulsaciones, ¿ya? Aproximadamente entre el 0.2% y el 0.4% de los pacientes que experimentan este tipo de reacciones, pues como ya lo había dicho anteriormente, es porque tiene algún tipo pues, de patología que le ayuda pues a tener esta clase pues de reacción, pero pues no suele ser muy comunes en pacientes que no las contengan. En las reacciones adversas en los medios varitados, nosotros encontramos en la sintomatología leve, se puede encontrar pues, los dolores de estómago, diarrea, vómito o puede ser también estreñimiento. En los moderados encontramos dificultad para respirar. Esto también influye mucho la patología que tenga el paciente, edemas, hinchazón, shock anafilácticos. Estas reacciones suelen ser muy extrañas, pero pues pueden aparecer en pacientes con múltiples patologías pues de base. Algunos factores que aumentan el riesgo, pues para incluir una reacción adversa más severa en este tipo de medios de contraste, incluye que si la persona, digamos, sufre de una fibrosis quística, deshidratación severa o una obstrucción o una perforación intestinal, pues esto lógicamente va a permitir que el paciente tenga pueda desarrollar sintomatologías de reacción al medio de contraste más severas. Para las reacciones del medio de contraste galolianos, encontramos reacciones pues muy leves, erupciones cutáneas en la parte donde se aplicó, donde se suministró el medio de contraste, urticaria o picazón. En las moderadas encontramos podemos encontrar hinchazón en la extremidad, dificultad para respirar, vómito, dolor de cabeza y posiblemente pues mareos. En las reacciones más severas
que pueden darse pues quizás por una mala administración de dosis de esta, la cual le puede llevar un exceso de un exceso de este medio de contraste, digamos que pueden causar una fibrosis sistemática necrótica. Este está pues asociado también con insuficiencia renal si el paciente pues la sufre, se vuelven a repetir los shock anafilácticos y dificultad para respirar e hinchazones pues severas. Las reacciones adversas de los medios de contraste pues pueden ser tratadas con medicamento y sus efectos pues suelen pasar con la medicación pues adecuada que se les suministre, ¿ya? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yoseli Pazuy Mendoza y a continuación les hablaré sobre la extravasación de medios de contrastes, los tratamientos y por último el consentimiento informado para la administración de estos medios. En la extravasación de medios de contrastes encontramos que la extravasación sucede cuando el medio de contraste inyectado durante un estudio de imagen puede ser una tomografía computarizada, una resonancia magnética, se filtra accidentalmente fuera del vaso sanguíneo y se almacena en los tejidos circulares. Acá, como podemos ver, acá está la imagen donde acá es pues una resonancia magnética, acá podemos ver el medio de contrastes y acá pues la imagen donde se ve la zona afectada, el enrojecimiento. Sigamos con el tratamiento. Existen pues tratamientos, acá podemos encontrar el tratamiento 1 y 2, que es la suspensión inmediata. Si se detecta extravasación durante la inyección, se debe detener y retirar inmediatamente la administración del medio de contraste. La elevación del miembro afectado, es decir, mantener el área en una posición elevada, ya que esta puede reducir la hinchazón. Sigamos con el siguiente tratamiento. Colocar compresas frías o calientes. Las compresas frías reducen la inflamación. Ya cuando la inflamación ya está reducida, se procede a colocar las compresas calientes o tibias, ya que pueden ayudar a la circulación y facilitar la absorción del medio de contraste. Y revisar el área, supervisar el área. Es muy importante seguir vigilando el área afectada para detectar cualquier complicación. Medicación para el dolor. Acá se debe suministrar al paciente analgésico. Puede ser necesario para manejar el dolor asociado con la extravasación. Y por último, pues se puede consultar con un especialista si la extravasación es extensa o complicada. Se debe consultar a un médico especializado para un manejo ya más avanzado. El consentimiento informado para la administración de medio de contraste. El consentimiento informado es un documento legal donde el paciente autoriza que le suministren un medio de contraste y le realicen estudios, ya sea rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, entre otros. Todo estudio con medio de contraste debe contar con este documento firmado por el paciente o, en este caso, si es menor de edad, con el familiar autorizado. Este documento debe llevar preguntas como nombre, cédula, estudio a realizar, efectos secundarios, si se ha realizado alguna vez uno de estos estudios, los antecedentes, alergias, padecimiento de enfermedades crónicas y por último, como les decía, firma del paciente o acudiente y la firma del médico radiólogo. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de los conceptos básicos de enfermería. Regálenme un momentico, ya les... Ya voy. Un momentico. Vamos a presentar ahorita lo que son los conceptos básicos de enfermería. En este caso les voy a presentar lo que son las técnicas asépticas para los procedimientos pues, de radiología. Esta es una técnica también llamada técnica estéril o que se aplica a un conjunto pues, de procedimientos usados en la salud durante procedimientos médicos y sirve para evitar la propagación de infecciones y contaminación durante los procedimientos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta técnica? Mantener la esterilidad de los objetos usados en el entorno médico, ¿ya? La importancia de estas técnicas son importantes porque previenen obviamente las enfermedades tanto para el personal como para el paciente. Esta se debe realizar de forma rutinaria en todas las áreas clínicas antes y después de cada procedimiento, ya sea este procedimiento invasivo o no lo sea, ¿ya? Tenemos dos tipos de técnicas pues asépticas. Entre esas tenemos la técnica aséptica estándar, que es la que se realiza en procedimientos simples y sencillos, pues, en los servicios, pues, de salud. Tenemos la técnica aséptica quirúrgica, que es la que requiere, pues, procedimientos que son más complejos y que, por ende, lógicamente, requiere una técnica aséptica más a profundización y mucho más rigurosa, ¿ya? La técnica que compone, los elementos que componen estas técnicas, incluimos importantísimo la higienización de las manos, o sea, el lavado de las manos, el uso de barreras de alta eficacia, los elementos de protección personal, el campo estéril y la limitación de las áreas. Tenemos el uso de antisépticos y desinfectantes y la clasificación y la eliminación de los residuos. El lavado de manos es el más importante, ya que con las manos atraemos con las manos es una vía principal de acceso para la transmisión de infecciones y bacterias y virus, ¿ya? Entonces, con ellas nosotros podemos transmitir lo que son microorganismos y así contaminar muchas de las áreas. Por eso la higienización de las manos es una de las técnicas más importantes en los entornos de salud. Para el lavado de manos, nosotros tenemos 5 momentos importantes donde esta técnica no puede faltar, que es antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea de limpieza aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos serían los 5 momentos para que nos indican a nosotros que debemos tener una higienización de las manos. ¿Qué recomendaciones son las que nosotros debemos de seguir para que esto sea correcto, para que esto se haga pues de la mejor manera? Entre esas, tener las uñas cortas, ya que pues si tenemos las uñas largas, en ellas se pueden esconder microorganismos que harán que los objetos, las superficies y hasta el paciente mismo sea contaminado. No uñas artificiales, ni postizas, ni acrílicas, ya que como se explicó anteriormente, no sería algo aséptico. Cubrebrazos hasta el codo, no usar accesorios en las manos como relojes, pulseras, anillos, ligas, nada de lo que pueda contener contaminación.
Para el lavado de las manos, nosotros tenemos un procedimiento estándar que se debe realizar y esta se realiza para que su procedimiento sea de la mejor manera. Hay unos pasos a seguir. Entre esos tenemos la humedización de las manos. Es la primera parte que nosotros pues debemos realizar para este lavado. Poner las palmas, en cada palma una cantidad de jabón suficiente para el lavado, ya sea jabón antiséptico de clorexidina. Frotar muy bien las palmas entre sí, frotar las palmas derecha con el dorso izquierdo entrelazadas entre sí, frotar el cuerpo de los dedos de una mano contra la otra y movimientos entre sí, movimientos de rotación de los pulgares, lavarlos muy bien, frotar la puntica de los dedos derecho con la mano izquierda y así mismo viceversa, enjuagar las manos con abundante agua, secarlas con una toalla que sea de único uso y al momento de nosotros terminar de secarnos las manos con esa misma toalla desechable, cerrar el grifo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos sequemos las manos y vamos a cerrar el grifo, parte de los microorganismos o bacterias que hayan en ese grifo van a pasar de nuevo a nuestras manos y pues en ese caso el lavado de manos no queda de la mejor manera. Los elementos de protección personal son también, después del lavado de manos, la barrera eficiente más alta para esta clase de técnica aséptica. Tiene como objetivo mantener libre de contaminación el área de trabajo antes, durante y después de cualquier procedimiento invasivo o no invasivo quirúrgico. Y además de esta forma se minimiza el riesgo de contaminación. Entre los elementos de protección nosotros encontramos el uso de gorros, ¿ya? Los que cubren nuestra cabeza, uso de delantales o batas estériles de un solo uso, cubre zapatos, gafas protectoras. En el caso de la radiología, que es un caso demasiado puntual, en ese caso, además de los elementos de protección personal, iría una protección adicional que sería la protección para rayos ionizantes. En este caso serían los chalecos plomados, protección visual, los chalecos o delantales, la protección de la tiroides, ya que esta glándula es demasiado sensible a la radiación. Entonces es importante que si se va a hacer procedimientos que requieran radiación ionizante, tanto el personal, que es el que está más expuesto, pueda protegerse de la mejor manera. Y también proteger las partes reproductivas con la protección de gónadas, ¿ya? La delimitación de las áreas se considera como área libre de microorganismos y es donde se somete a intervenciones quirúrgicas o procedimientos que requieren de técnica aséptica de descontaminación. En un campo estéril se incluye a los pacientes, a los miembros del equipo, los pacientes, médicos, enfermeros, insumos, mobiliarios e inmobiliario, todo lo que se va a requerir para hacer el procedimiento en esa área, ¿ya? Algunas recomendaciones de esta área, pues es minimizar el contacto con elementos ya estériles, o sea, que si ya, por ejemplo, unas pinzas están esterilizadas, no manipularlas sino hasta el momento en el que se vaya a requerir, ¿ya? El personal vestido estérilmente, ya mencionados anteriormente, todos con su elemento de protección personal y antes de eso, el lavado de las manos y la higienización de la piel. Hablar muy poco, porque en el momento que se tiene comprobado que en el momento en el que se habla, partículas de nuestra boca comienzan a salir y eso causa contaminación y eso lo que puede hacer es que si un campo ya está estéril, se puede haber contaminado, ¿ya? Moverse muy poco para sí mismo, si hay contaminación, no expandirla en el área, ¿ya? El uso de antisépticos y desinfectantes se usan con el fin de mantener todo aséptico, ¿ya? Bien descontaminado, entre estos productos que nos ayudan a mantener un área limpia y libre de microorganismos, infecciones, y entre esos encontramos entre los antisépticos, pues el alcohol, ya sea etílico o isopropílico. Encontramos la clorexidina y compuestos que contengan yodo, ya que estos tienen una incidencia en las cuestiones de los microorganismos que los ayudan pues a combatir. Entre los desinfectantes tenemos el hipoclorito de sodio, que se utiliza mucho en las salas de cirugía para la desinfectación de elementos y de
equipos móviles que se mantienen moviendo de un lado al otro. Entonces, siempre cuando va a salir un equipo móvil de una sala, siempre se hace la descontaminación con este desinfectante. Tenemos también los fenoles, que es para desinfectar los equipos médicos, pues, como tal. Y también tenemos entre eso la glutaraldeico, que también es un desinfectante que nos ayuda mucho a combatir esta clase de microorganismos. En la clasificación de desechos, es importante en esto tener una adecuada clasificación y eliminación de estos materiales, porque así, aún después de desechados, pueden seguir contaminando si no se eliminan de la mejor manera, ¿ya? Siempre hay unas empresas en las clínicas o hospitales, siempre hay, digamos que hay un personal que se delega para hacer esta clase de clasificaciones de residuos y asimismo su eliminación. ¿Por qué? Esto no lo puede hacer un personal cualquiera, porque estos son insumos o son eliminaciones, son desechos que después de desechados pueden seguir contaminando o pueden seguir causando, digamos, cualquier clase de contaminación o infección, ¿ya? Esto no se pueden desechar en la basura, esto tiene unas partes específicas donde se llevan y se hace su respectiva eliminación. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación les hablaré sobre los protocolos de venopunción. La venopunción es un procedimiento médico utilizado para obtener muestras de sangre o administrar medicamentos y fluidos. Aquí se encuentran algunos protocolos generales para la venopunción. Aunque estos cambian o varían, o son más amplios según las políticas de las instituciones, y estos protocolos son preparación y revisión del paciente. Lo que primero debemos hacer es verificar la identidad del paciente, la consulta de la historia clínica y las indicaciones para la venopunción, informar al paciente sobre el procedimiento que se va a realizar para obtener su consentimiento o el de su acudiente si es menor de edad. Preparación del área de trabajo. Lavar y desinfectar tus manos antes de palpar los sitios de inserción. Reúne todo el material necesario, como lo es guantes estériles, torniquete, agujas, tubos de recolección, antiséptico, como alcohol o yodo, gasas estéril y contenedor para el objeto cortopunzante. Procedimiento. Acá en el procedimiento debemos preparar al paciente. Le pedimos al paciente que se relaje, que se siente o que se acueste cómodamente. Pedirle al paciente que coloque el brazo extendido. Y por último, le colocamos el torniquete a unos 10 a 15 centímetros por encima del sitio de punción para ingurgitar la vena. La selección del sitio de punción. Primero debemos palpar la vena para seleccionar la más adecuada y evitar que las venas estén inflamadas, cicatrizadas o que hayan sido previamente puncionadas. En el siguiente paso es desinfección. Debemos limpiar el área seleccionada con un antiséptico utilizando movimientos circulares desde el centro hacia afuera. Dejar secar el área donde se limpió antes de proceder para evitar irritación. Punción. En la punción debe colocar guantes estériles. Insertar la aguja en la vena con un ángulo de aproximadamente 15 a 30 grados. Asegurarse de que la aguja esté correctamente posicionada. La sangre debe comenzar a fluir en el tubo si se usa un sistema de tubo al vacío. Recolección de muestra o administración de medicamento. Si se usan tubos vacíos, cambie el tubo una vez lleno
manteniendo la aguja en su lugar. Si se administra un medicamento, se retira la aguja y se deja el catéter, luego se procede a colocar el medicamento. Retiro la aguja y cierre. Una vez que se han obtenido las muestras necesarias o si se ha colocado el medicamento, se debe retirar la aguja con cuidado, aplicar presión con una gasa estéril en el sitio de punción para detener el sangrado y por último, retirar el torniquete. POCS procedimiento. Coloca la aguja usada en un contenedor de objeto cortopunzante. En este caso, como podemos ver acá en la imagen, es el guardián. Etiqueta los tubos de recolección con la información del paciente, la fecha, la hora. Y por último, limpia el área de trabajo y asegúrate de que el paciente esté cómodo y que el sitio de punción esté seco. La documentación y seguimiento. Lo primero que debemos hacer es el registro. Documenta el procedimiento de la historia clínica del paciente, incluyendo cualquier dificultad encontrada, la cantidad de muestras recolectadas o medicamento que se haya suministrado. El manejo de muestras. Se debe enviar las muestras al laboratorio siguiendo las pautas de transporte y manejo para asegurar la seguridad de las mismas. Instrucciones al paciente. Ofrecer las instrucciones post procedimiento al paciente, como mantener presión en el sitio de la punción por unos minutos y evitar actividades que pueden causar daños en el área puncionada. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Les hablaré sobre el catéter Oyecto en procedimientos radiológicos. Tenemos los catéteres periféricos, que son de pequeños calibres que se insertan en una vena periférica. Se usan para extraer sangre y administrar tratamientos como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusión de sangre. Por lo general se coloca en el dorso de la mano o en la parte inferior del brazo o pie. Catéteres centrales, inserción periférica, también conocidos como catéter PICC. Son catéteres largos que se insertan en la vena periférica y se avanza hasta una vena central. Se utilizan también para administrar medicamentos y otros tratamientos directamente a las venas centrales grandes cerca del corazón. Catéteres de acceso central. Se colocan en una vena central como la vena subclavia, la yugular interna o la vena femoral. Se usa para administrar líquidos intravenosos, transfusión de sangre, quimioterapias y otros medicamentos. Catéter Broviac. Catéter intravenoso que se inserta quirúrgicamente en un vaso sanguíneo del tórax. Es un catéter venoso central, tunerizado, se inserta en las venas de grandes calibres, como la subclavia yugular interna de acceso central. Su punta tiene que estar ubicada en la unión cabo-auricular. El catéter Hitman. Todavía nos falta una de la otra presentación. Gracias. El catéter Hitman. Es un catéter que se usa para acceder a las grandes venas y se puede utilizar para administrar quimioterapia y medicamentos intravenosos y nutrición. Catéteres dobles. Catéter de doble lumen. Es un catéter de dos lúmenes separados que permiten la administración simultánea de medios de contrastes y otros líquidos o medicamentos. Está diseñado para realizar intervenciones coronarias complejas, ya que dispone de dos lúmenes coaxiales independientes. El catéter triple lumen. Es un catéter con 3 lúmenes separados, permitiendo administrar simultánea de contrastes y fluidos diferentes. También se denomina vía venosa central, este permite recibir más de un tratamiento a la vez. Según tipo de catéter puede dejarse semanas, meses o años.
que sigue. Yelco o cánula. El yelco o la cánula de acceso corto. El dispositivo corto es un dispositivo corto y utilizado para acceso venoso temporal. El yelco de acceso largo son más largos, permitiendo acceso a venas de mayor tamaño y profundidad. Gracias. Buenas tardes. Protocolo de colocación de sondas Foley para colon por enema y Nelaton. Tenemos que el protocolo de colocación de sondas Foley para el colon por enema, su principal objetivo es acceder al recto del paciente mediante una sonda rectal para favorecer la expulsión de gases, heces o administrar un enema. Tenemos que un enema es la inyección de un líquido en el recto a través de un pequeño tubo conocido como la sonda. Este se utiliza un enema varitado, el cual es en un examen de rayos X, nos permite detectar los cambios anormales en el intestino grueso. El equipo necesario para la colocación de una sonda Foley es la batea, el cubrecamas, las gasas, guantes, lubricante o vaselina y el número adecuado de la sonda rectal. Tenemos que el procedimiento para realizar esta inserción es que primeramente pues se debe informar al paciente, se debe preparar el material, realizar higiene de manos del área también donde se va a realizar el procedimiento, garantizar su privacidad, colocar al paciente en decúbito lateral con la pierna izquierda flexionada, se debe realizar higiene en la zona anal, se debe colocar el cubrecamas debajo de los glúteos del paciente, se debe lubricar con vaselina la zona rectal, se debe separar suavemente las nalgas del paciente y se debe de localizar el ano. Se debe de indicar al paciente que respire profundamente y se introduce aproximadamente 10 centímetros en la zona del recto. En adultos y en niños se insertan 5 centímetros. Se debe de fijar la sonda a la cara interna del muslo izquierdo. Se debe dejar la sonda por 20 minutos o según el criterio médico y ahí es donde se le inyecta al paciente el enema varitado. Se debe retirar la sonda del paciente y se debe dejar al paciente limpio y seco en una posición cómoda. Y esto debe estar registrado, el procedimiento y el resultado del paciente. Continuamos con la otra diapositiva, por favor. Gracias. El protocolo de colocación de sonda Foley Nelaton. Esta sonda Nelaton tenemos que son rectas, semirrígidas y de una sola vía, sin sistema de fijación. Son para vaciar la vejiga o de recoger muestras. Tenemos que la cistografía es un estudio detallado de la vejiga para el que se utiliza un colorante y rayos X. Se inserta un catéter en la vejiga a través del cual se deja fluir el colorante cuando la vejiga está llena. Se retira el catéter y se toman los rayos X. El examen se realiza para determinar la causa de las afecciones y la presencia de tumores o cálculos. Tenemos que el procedimiento para insertar la sonda Foley es primeramente el lavado de mano, utilizar guante, preservar la intimidad del paciente, informarlo del procedimiento que se le va a realizar, colocarlo en posición, para los hombres en decúbito supino, para las mujeres en posición ginecológica, como si fueran a tener un bebé. Se les debe colocar una cuña para que no se muevan, verter agua tibia en la zona genital, se debe secar suavemente con gasas, aplicar povidona o povidona yodada en solución acuosa de 4% o clorexidina en el punto de inserción de la sonda. Después se debe retirar la cuña, comprobar la sonda y conectarla a la bolsa de diuresis. Se debe también de lubricar la sonda. Aquí donde ya hemos conectado la sonda es donde se inserta el material con medio de contraste para que nos deje de visualizar la zona que queremos
como en este momento la zona de la vejiga. Se debe introducir suavemente la sonda, igualmente hasta que empiece a salir la orina del paciente, y se debe sujetar la sonda a la cara interna del muslo del paciente. Muchas gracias. Eso sería todo por la presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Bueno, compañeros. muchísimas gracias, compañeros.